Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Bastardo, estudiante de FACES. Yo les voy a exponer sobre Juan Vicente Gómez. Nace el 24 de julio del año 1857 en una hermosa finca llamada La Mulera, muy cerca de la región de San Antonio del Táchira. Fue hijo de don Pedro Cornelio Gómez y doña Hermenegilda Chacón Alarcón. Fue una familia que, a pesar de tenerlo a él, tenían otros 12 hijos. Era una familia numerosa, pero bien establecida y fundamentada. Un dato muy curioso es que a Gómez lo llamaban el Bagre, ya que tuvo muchas novias y alrededor de 160 hijos. Después del fallecimiento de su padre, el 14 de enero del año 1883, momento muy duro y fuerte para Juan Vicente, quien se convirtió en el líder de la familia y que aceptó con todo gusto llevar el buen control de todas las acciones, como solo lo harían sus padres. Se dedicó a los trabajos rudos del campo, como la agricultura y la cría de ganado, que eran parte de los bienes que poseía su familia. En la época del año de 1888 comparte con Cipriano Castro, quien era gobernante legítimo de la zona del Táchira. En el año 1892 se destaca como el fiel comisario de guerra con el cargo de coronel. Procedió con la ayuda de Castro, con la firme intención de defender el régimen de Raimundo Audeza Palacio, quien finalmente terminó siendo derrocado por la supuesta revolución legislativa. Se acota además que vivió un lapso de 7 años en el estado de destierro cerca de Cúcuta. Fue un líder que se encargó de impulsar la revolución liberal, que fue la que condujo a Castro para asirse del poder en el año 1899. Y en el año 1902 Táchira se enfrentó a la revolución de la liberación, logrando el triunfo y la extraordinaria gloria militar. Ahora bien, todos se preguntarán cómo Gómez llega a obtener el mandato. Y es que en el año 1908 se da el imprevisto cuando el presidente Castro se enfermó, motivo por el cual decide viajar a Europa. Y es en ese preciso momento cuando Juan Vicente Gómez tiene el acceso al poder, que se produjo mediante un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos, Holanda y Francia. Es a partir de ese momento cuando Venezuela se torna su espacio para regir, siendo esta una fecha que va desde el 19 de diciembre del año 1908 hasta el día de su fallecimiento. Gobernó de manera tiránica en medio de sus 3 mandatos presidenciales, que duró 27 años. Gómez intentó darle a su gobierno una fachada constitucional e incluso se valió de las presidencias y de algunos colaboradores para que pareciera más democrático. Las primeras medidas de él fueron liberar a los presos políticos e evitar los exiliados a regresar al país. Además, permitió la libertad de prensa a pesar de las peticiones que se convocaron en una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Gómez se negó a ello. En su lugar, instó al Congreso a aprobar una reforma constitucional que redujo el periodo presidencial a 4 años. El 11 de agosto, Gómez fue nombrado presidente provisional y en el 25 de abril de 1910 se convirtió en general en jefe de los ejércitos. Y el periodo presidencial constitucional de Gómez, de acuerdo con las cámaras legislativas, debía prolongarse de 1910 a 1914. Sin embargo, el presidente decidió alargar su estadía en el cargo, lo que provocó una crisis en el gobierno. La solución de él fue suspender las elecciones, alegando un supuesto intento de invasión por parte de Castro. El presidente se declaró en campaña militar y se instaló en Maracay. El 14 de abril de 1914, el Congreso Nacional volvió a designar a Juan Vicente Gómez como presidente provisional y comandante en jefe del ejército. Más adelante el mismo organismo aprobó un estatuto constitucional que debía estar vigente hasta que se redactara una nueva Carta Magna, que se prolongó en junio de 1914. Vicente Márquez Bustillo fue nombrado presidente de la República, aunque el auténtico poder siguió recayendo en Juan Vicente Gómez, quien además conservó su puesto como comandante en jefe. Al año siguiente, el 3 de mayo de 1915, el Congreso Nacional volvió a elegir a Gómez como presidente constitucional. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo en Maracay y Márquez Bustillo ejerció de presidente provisional durante unos 6 años.
Años finales de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez asumió por última vez la presidencia el 7 de julio de 1971. Fue ese periodo cuando aprobó la creación del Banco Obrero y del Banco Agrícola y Pecuario. Según el acta de defunción, el presidente falleció el 17 de diciembre de 1935. No obstante, algunos historiadores afirman que su muerte ocurrió el día siguiente, pero que se adelantó la fecha oficial para hacerla coincidir con la de la muerte del libertador Simón Bolívar. Durante su dictadura podemos decir que todo fue malo, que no todo fue malo. Hubieron muchas cosas positivas, las cuales fueron: organizó muchas obras públicas, igualmente fundó las primeras líneas aéreas de Venezuela, eliminó a los caudillos criollos, arregló las relaciones internacionales del país y modernizó las Fuerzas Armadas. Gómez lideró también el cambio de una Venezuela agrícola a una independiente del petróleo. En 1925 el petróleo era la primera industria de Venezuela, que se convirtió en el primer país productor desde ese producto. A pesar de que Venezuela se vio afectada por la crisis económica, los ingresos del petróleo permitieron a Gómez cancelar la deuda externa en 1930. El presidente presentó este hecho como un homenaje a Bolívar en el centenario de su muerte. Otras obras que realizó fueron: telegrafía inalámbrica, puente 24 de julio en Maracay, los primeros automóviles que llegaron al país, la gran carretera Transindata inaugurada el 24 de julio, cerca de 1.220 kilómetros de carretera desde la ciudad de Caracas hasta la frontera con Colombia, atravesando las abruptas y elevadas cumbres de Andes venezolanas. 100.000 metros de altura. La aviación militar y civil, así como también la aviación comercial. Fundado en 1934. La aerolínea Aeropostal. Carretera Barcelona-Guanta, Estado Anzoátegui. Venezuela entra en la Liga de Nacionales. Cementerios de las grandes efemeridades nacionales, como por ejemplo la muerte del libertador Simón Bolívar, entre otras fechas importantes. Ahora bien, hablemos de uno de los efectos más graves. Fue la época en la que la atención que prestó a la política educativa y sanitaria fue algo que tuvo resultados muy negativos durante varias epidemias que asolaron al país. Ya culminando con el tema, mi opinión sobre este gran político es que fue un gran líder de Venezuela en la temporada de los años 1908 y 1935, que marcó su huella entre los personajes históricos que llevaron a direccionar rudo y cruda este país. Juan Vicente llevó el liderazgo de la autocracia más larga que nuestra nación haya encontrado en el siglo XX. ¿Cómo muere Juan Vicente Gómez? El doloroso fallecimiento fue motivado a un desmayo como pérdida de la conciencia, luego de haber estado un mes en cama. Este pasado suceso, a sus 78 años de edad, el 17 de diciembre a las 11:45 de la noche, en su villa Las Delicias, ubicado en la región de Maracay, donde fue revelado con todos los honores y enterrado como correspondía un líder. Muchas gracias por escuchar mi exposición, espero les haya gustado.